Muy buenas tardes. Un feliz sábado, espero que hayan tenido un bonito sábado. El refrigerio espiritual de la mañana fue de gran bendición. Yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Un gran tema, una gran reflexión que nos invita a buscar a Jesús, ¿verdad? A hacerlo prioritario en nuestra vida. Y el título de esta presentación, de esta charla, la he titulado Blindados por Jesús, y el texto de lo que vamos a leer en Juan 16:33 lo voy a leer nuevamente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creemos que estamos en una guerra espiritual? Esa guerra lleva alrededor de 6,000 años, que es lo que lleva este mundo. Y las batallas han sido difíciles a lo largo de los siglos. Conocemos a través de la palabra personajes que tuvieron guerras espirituales fuertes, pero que salieron vencedores. Y tú y yo tenemos esas mismas batallas. ¿Y qué necesitamos para pelear las batallas de la fe? Estar blindados por Jesús. Si no estamos blindados por Jesús, no vamos a poder vencer a Satanás. Porque ese gran adversario es más fuerte que nosotros. Pero cuando nos acercamos a Jesús y le pedimos que seamos blindados por Él, Él lo puede hacer. Pero tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente. Vamos a orar rápidamente. Amado Dios, gracias Señor Jesús, porque nos das tu palabra, nos das las herramientas necesarias para estar protegidos ante los ataques de Satanás. Acompáñanos en esta tarde y que no sea yo quien hable, Señor, sino que seas tú a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 16:33 nos dice al final, yo he vencido al mundo. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo yo he vencido al mundo? ¿De quién son estas palabras? De Jesús. Jesús está admitiendo que Él, a pesar de todas las cosas que pasó estando en este mundo, Él encontró la razón para la cual defenderse ante los ataques de Satanás. Y si Él dice que Él venció al mundo, tú y yo también lo podemos hacer. Pero ¿qué significa eso? Vencer al mundo significa que hubo una batalla, porque Jesús tuvo una batalla, tuvo enfrentamientos con Satanás, con las fuerzas del mal, y hubo una crisis también, porque Jesús también pasó por crisis. Lo podemos leer a lo largo de su palabra. La seguridad de la integridad física es lo que todos queremos, ¿no es así? Como familias, como seres humanos, como cristianos, pues queremos tener integridad física, ¿verdad? Queremos tener seguridad para nuestras familias. Cuando salimos de casa, seguramente usted sale pues tranquilamente dentro de lo que cabe. Nadie lo va a molestar, nadie le va a hacer daño dentro de las posibilidades, ¿verdad? Generalmente usted pues puede salir, regresar a casa. Sin embargo, a veces ocurren situaciones, ¿verdad?, en la vida de cada uno de nosotros. Pero generalmente podemos tener un ambiente, digamos, de cierta manera de seguridad, en donde nadie nos va a hacer daño. Pero fíjense que hay personas que no pueden darse el lujo de salir de su casa y ir a comer a un restaurante de una manera libre, de una manera sin meterse en algún problema, que pueden hacer alguna actividad, que pueden ir al parque, pero más bien que no lo pueden hacer por las características de este tipo de personas. Y este tipo de personas necesitan necesariamente un círculo de seguridad. Necesitan estar protegidas, porque si no están protegidas, su libertad y su seguridad se comprometen. ¿Ustedes saben a qué tipo de personas estoy hablando? ¿Qué personas no pueden tener esa libertad que usted y yo tenemos de ir a la tienda, de ir al mercado, de ir al parque a jugar? Hay personas que no lo pueden hacer, y no me refiero a quienes están en la cárcel, ¿verdad?, que están cumpliendo una condena. Hay personas que están en completa libertad, pero que por ciertos cargos que desempeñan no lo pueden hacer.
Hay niveles de seguridad en vehículos, ¿verdad? Los niveles de seguridad se dividen en 7, son 7 niveles, el mayor es el 7. El primero es el nivel 2 Plus, que es para cierto tipo de armas, y cuando hablo de cierto tipo de armas es porque estoy hablando de personas que pertenecen a un gobierno, sobre todo, que pertenecen a algún grupo o organización de seguridad, pero generalmente es personas que se dedican a la parte gubernamental, también algunos artistas, algunos actores, pero sobre todo quienes están en el mundo de los gobiernos o de la política. El nivel 3, hay nivel 4, nivel 4 Plus, 5, nivel 5 Plus y nivel 7, que es el máximo, y luego sigue el nivel UL10. El UL10 es el nivel más alto, que es el que utilizan los vehículos del ejército. No sé si usted sabe cuáles son, por decir un ejemplo, los Rhinos. Es un vehículo que utilizan las Fuerzas Armadas para pues enfrentar, ¿verdad?, a los malos, como dicen por ahí, y ellos utilizan el último nivel. Pero si un empresario, porque también hay empresarios que necesitan este tipo de seguridad, ellos tienen acceso al nivel 7. Y hay 7 niveles de seguridad. Si ellos no tienen esos niveles de seguridad, su vida se puede comprometer. ¿Por qué? Porque desempeñan un cargo en el gobierno, en la política, o son grandes empresarios, ¿verdad? Hay empresarios que también tienen este tipo de seguridad. ¿Qué es un blindaje? Bueno, un blindaje es un sistema de protección contra cierto calibre de armas y explosivos. En este caso, en el caso de algún ataque, la persona salga ilesa, ¿verdad? El blindaje le va a hacer que esa persona, si hay un ataque, no sufra ningún tipo de daño. Pero, bueno, les voy a contar rápidamente. A lo mejor algunos de ustedes saben quién es Omar García Harfuch. Actualmente es el secretario de Seguridad del gobierno mexicano. Pero en 2020 era secretario de Seguridad Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México, y él traía una camioneta con un nivel 5 Plus. El gobierno federal le asignó este tipo de seguridad precisamente por el cargo que desempeña. Es un cargo de alto riesgo, de muy, muy alto riesgo. Y el gobierno federal le dio esta camioneta, una Suburban en la que él viajaba, y tenía nivel 5 Plus. Y bueno, él sufre un atentado, quienes vieron las noticias en su momento, en el 2020, y un grupo de personas armadas lo intercepta, y alrededor de 400 fueron los impactos que recibió la camioneta de Omar García Harfuch. Y a pesar de tener un nivel 5 Plus de blindaje, de protección, hubo 3 impactos de bala que le llegaron, o sea, lo impactaron. 3 impactos tuvo físicamente. Por fortuna salió vivo. Pero lo interesante de esto, les comenté hace un momento que existen 7 niveles de blindaje, y el último es exclusivamente para las Fuerzas Armadas. Y ese último es el que resiste los ataques de un arma que se llama Barrett. Es una de las armas más destructoras que existen y que es de uso exclusivo del ejército, pero hay por ahí personas también que las usan. Y Omar García Harfuch fue atacado con estas armas que son de uso exclusivo del ejército. Si lo hubieran atacado con armas de menor calibre, probablemente no hubiera traspasado el blindaje del vehículo, pero el vehículo era 5 Plus, no el 8, digamos, que es el más alto, que es el uso exclusivo del ejército. Pero bueno, le salvó la vida el blindaje, y eso quiere decir que el 5 Plus puede resistir hasta cierto punto. Ahora, fueron 400 disparos, no fueron 4 ni 5. Se venció en algún momento el blindaje y pudo traspasar 3 impactos de bala, pero bueno, salió con vida. Vivimos en un mundo en donde estamos a merced del mal, ¿no es así? Estamos a merced de las cosas malas. El peligro está en todos lados. Cuando salimos de casa, seguramente usted lo hace, pero salimos de casa y oramos por nuestros hijos, ¿no? Oramos por protección siempre que salimos y si no lo hace, hágalo. Yo espero que todos lo hagamos.
porque el peligro está en todos lados. En todos lados. Estamos a merced del peligro. Debemos orar, hermanos, cada vez que salimos. Si usted puede, arrodíllese con su familia, hágalo. Dios va a estar con usted. No quiere decir tampoco que somos invencibles, ¿verdad? También estamos a merced del peligro, pero debemos ir acompañados por Jesús, por nuestro Dios. Y bueno, no siempre hubo, más bien, la paz y la tranquilidad de este mundo existió en algún momento. Y para eso tenemos que revisar la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 2, 25. Alguien que lo pueda buscar. Que lo pueda buscar. Génesis 2, 25. Alguien que lo pueda leer. Le voy a invitar que alguien, no lo tengo en la pantalla, sino le invito a que alguien lo pueda leer, si me hace el favor. Por ahí algún hermano que guste. Muy bien, dice el texto que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sabe por qué no se avergonzaban? Pues porque no había pecado, no había maldad, no había pensamientos impuros, eran perfectos ante Dios. ¿Y qué es lo que había o existía o estaba en ellos que no les causaba vergüenza? Bueno, el libro La Historia de la Redención, capítulo 2 nos lo dice, la inocente pareja usaba vestiduras artificiales, estaban revestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Y esta última parte me interesa mucho que la podamos recordar. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Mientras vivieron, es decir, mientras ellos fueron obedientes a Dios, tenemos el árbol del bien y del mal, y Dios, conocemos la historia, Dios les dijo, si el día que coman de ese árbol van a morir. Este halo de luz que ellos tenían, de lo cual no se avergonzaban porque tenían ese halo de luz, en el momento en que desobedecieron, todo cambió. La obediencia es importante, ¿no? Dios nos pide que seamos obedientes. Nos dio 10 normas que si seguimos, nos va a ir bien en la vida. Pero no solamente son 10, hay más. Hay más, no solamente son los 10, hay más. Hay muchas más leyes y consejos bíblicos que podemos encontrar para nuestra felicidad y diría yo también para nuestra seguridad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, familia. Dios quiere que podamos repetir una y otra vez esas leyes y esos mensajes que Dios tiene para nosotros. Pero ese halo los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Ellos estaban en un ambiente de protección, de estar en un ambiente seguro, de seguridad, pasaron a estar en un ambiente de vergüenza, de tristeza y de hostilidad. Más aún eso, ¿recuerdan la historia? ¿Qué pasó después de que ese halo de luz se alejó de ellos? La misma presencia de Dios se alejó de ellos. Se escondieron, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué recuerdan que pasó? Dios los fue a buscar. ¿Y qué les dijo? ¿Dónde están? Pero si siempre platicaba yo con ustedes, ¿por qué no puedo platicar ahora yo con ustedes como lo hacía antes? ¿Qué sucedió? Exactamente. Sintieron miedo, vergüenza, frustración, crisis. Hubo una crisis familiar, la primera crisis familiar del mundo. Fue la primera crisis familiar. Pero ya no había vuelta atrás. Ellos habían elegido desobedecer a Dios y iban a llevar las consecuencias para siempre. Y nosotros seguimos llevando esas consecuencias de la desobediencia. Es importante cuando Dios nos dice algo, hay que hacer caso, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Y Dios les dijo, ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí? Y conocemos la historia, no la vamos a revisar, nos llevaría mucho tiempo. Pero algo pasa, algo sucede cuando alguien decide separarse de Dios.
Las cosas no pueden seguir igual cuando una persona decide separarse de Dios. Conforme hay una acción, hay una reacción, ¿verdad? Si yo prendo la estufa y meto la mano al fuego, evidentemente me voy a quemar. No pasa otra cosa, me voy a quemar. Si yo estoy con un martillo, estoy clavando y no tengo cuidado, me puedo aplastar el dedo. Conforme a una acción, hay una reacción. Y eso es lo que ocurrió con nuestros primeros padres. El Señor les dijo: de este árbol no comeréis, porque el día que comas de este árbol vas a morir. Evidentemente, hay alguien que entra en la historia y que se viste de luz, y la conocemos la historia. Bueno, ese mismo personaje es el que nos tienta hoy en día. Y de la misma manera, se viste como ángel de luz, habla bien bonito, tiene características que nos llaman la atención, y es ahí cuando caemos. Pero, independientemente de todo eso, seguimos teniendo un Salvador, seguimos teniendo protección cuando nos acercamos a Dios y le pedimos, a pesar de nuestra vergüenza, ¿verdad? De nuestro pecado, podemos acercarnos al Señor y Él nos va a seguir reconfortando. Ahora, Dios estaba con ellos, ¿no? No los abandonó. No ocurrió que, ya pecaron, pues que les vaya muy bien. No, Dios tiene misericordia de sus hijos. Desobedecieron, pero para eso, evidentemente, Dios tuvo que tomar medidas. Porque una vez que alguien desobedece, y como padres que tienen ya hijos mayorcitos o la edad que sea, incluso cuando el niño no hace caso, hay que corregirlo, ¿no? Hermanos, la corrección es buena. Yo a veces platico con mi esposa que la corrección es buena, ¿sí? A veces hay padres que son muy ligeros en la educación, está bien y se respeta, pero creo yo, y el Espíritu de Profecía lo dice, que la corrección es buena, siempre y cuando haya un límite, ¿verdad? Pero la corrección es buena. Dios en su infinita misericordia les dio una promesa. Vamos a ir a Génesis 3:15. ¿Qué nos dice Génesis 3:15? Es un texto que nos habla de lo que Dios hizo, en su momento, para que esa equivocación que ellos tuvieron. ¿Le van a pasar el micrófono, hermanita? ¿Le van a pasar el micrófono? Gracias, adelante, lo puede leer. Enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Gracias. Esto es muy fácil de entender. ¿Qué ocurrió? ¿Qué medidas tuvo que tomar nuestro Dios para que eso que ocurrió en el Edén pudiera tener solución? La paga del pecado es muerte. Evidentemente Adán y Eva murieron y conforme fueron pasando las generaciones, pero necesitaba haber un sacrificio mayor. Necesitaba haber un sacrificio diferente. Y claro, a lo largo de los siglos, de los años, pues Dios instituyó el sacrificio del Cordero que representaba a Jesús, ¿verdad? Que en algún momento de la historia iba a venir. Y cuando se está refiriendo al texto que se encuentra en 3:15, lo voy a volver a leer rápidamente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, iba a venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso significa ese texto. Esa es la esperanza, y ese es el eslabón y la esperanza de que, a pesar de haber desobedecido, necesitaba venir Jesús para morir por nuestros pecados y aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, Adán y Eva desobedecieron estando en un ambiente en donde pues no había pecado, ¿no? Vivían en completa armonía, ¿sí? No estaban en un ambiente hostil hasta una vez que pecaron. Pero ¿y nosotros? Nosotros estamos en un ambiente hostil, ¿no? Estamos en un ambiente en donde todos los días, no hay día, todos los días
El enemigo de Dios trata e intenta que nuestro corazón se aleje de Él. Y cada quien, si hace un análisis de su vida, nos vamos a poder dar cuenta cómo es que Satanás emplea estrategias que ni nos imaginamos qué va a hacer. Pero Él sabe de dónde cojeamos más. Él sabe en dónde somos más débiles. Él sabe qué nos gusta, Él sabe qué escuchamos, Él sabe qué vemos, Él sabe qué hablamos, Él sabe con quién nos relacionamos. Y muchas veces puede utilizar alguno de esos elementos para que esa luz que el Señor quiere que tengamos desaparezca. La pregunta es, ¿quieres estar blindado por Jesús? ¿Quieres día con día prepararte? Bueno, hay algunas características que tenemos que tomar en cuenta para estar blindados por Jesús. Y para saberlo, para saber qué necesitamos, hay que estudiar nada más y nada menos que la vida de Jesús. No hay mejor historia, familia, hermanos, que podamos revisar para estar protegidos ante los ataques de Satanás, solamente si estudiamos la vida de Jesús, de Dios hecho carne, que dejó su trono para venir a este mundo hostil por causa de la desobediencia. Saben, Jesús fue tentado, y no fue tentado en poco, fue tentado en todo. En todo. Y la Biblia nos dice algunas cosas, ¿verdad? Pero seguramente fue tentado en muchas más cosas. Pero la Biblia nos habla de qué es lo que él vivió. Pero a pesar de todo eso, es el único, pues digamos, pues sí, ser humano que estuvo en nuestra tierra, porque fue humano como tú y como yo, de carne y hueso. Fue humano. Hay quienes dicen, no, él fue humano. No me venga a decir que no, es que era Dios. Sí, era Dios, pero era humano. O sea, tenía esa divinidad, pero sufría los mismos dolores que tú y que yo. Y a pesar de todo eso, no cometió pecado. Resistió, pero no por sus fuerzas, porque solo no se puede. Cuando uno trata de vencer el pecado con sus propias fuerzas, es imposible. Tú necesitas estar conectado, tú necesitas estar blindado, porque si no, la batalla no se puede vencer, porque uno es carne, somos humanos, nos podemos equivocar, pero el Señor en su palabra ha dejado las herramientas para que podamos vencer a Satanás. Isaías 53:4 nos dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios, y afligido. Él sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Y hay una parte que queremos rápidamente que podamos revisar, y es precisamente cuáles son las tentaciones, por lo menos que nos habla la Biblia, de lo que Jesús vivió. Es la tentación, y tenemos que revisar Jesús en el desierto. Lo tenemos que revisar. No podemos avanzar más en el tema porque es la parte central. Jesús en el desierto. Porque probablemente tú y yo hemos estado en el desierto también. Y eso que sufrió Jesús, tal vez tú y yo también lo hemos vivido. O esta semana que viene vamos a entrar al desierto. Y otra vez vamos a pasar las mismas pruebas. Bueno, ¿qué necesitamos para vencer? Y es que Jesús estaba en comunión con su Padre, ¿no es cierto? Y lo buscaba de vez en cuando. Lo buscaba cuando se acordaba. Lo buscaba todos los días. Mañana, tarde y noche. Bueno, yo diría que hasta todo el tiempo estaba en comunión con su Padre. Y después de estar 40 días en el desierto, yo no sé, cuando uno a veces lleva medio día o un día sin comer, ya está, ya no puedes ni hablar. Yo cuando a veces no como ciertas horas, yo empiezo a hablar despacito. Así como mi esposa me echa carrilla como, hey, ¿tienes hambre, verdad? Sí, ya traigo hambre. Imagínense 40 días. No, solamente Jesús, ¿verdad?
hecho carne, volviendo, hecho carne, ser humano, como tú y como yo, 40 días, pero alimentándose de la fuente de la vida eterna, que era su Padre, que es su Padre. Y esa misma conexión que Jesús tuvo puede ser tuya y puede ser mía. ¿Qué dice Mateo 3:4? ¿Alguien que me lo pueda compartir? Mateo 4, 3 y 4. Alguien que me lo pueda compartir para avanzar. ¿Alguien por allá? Mateo 4, 3 y 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es interesante analizar por qué el diablo se le aparece a Jesús y lo tienta a través de la comida. Oigan, la comida es una de las cosas que más nos tienta. Y a lo largo de la historia bíblica podemos ver ejemplos de personajes que curiosamente tienen esta situación en donde hay comida de por medio. ¿A quienes recuerdan que tuvieron pruebas por medio de la comida? Esaú es uno de ellos. Daniel también. ¿Quién más? Eva precisamente. A ver, ¿por qué la comida tiene que ver con esto? O sea, ¿qué hay ahí con este asunto de la comida? Eva, Esaú, Jesús. La mala alimentación, y no vamos a hablar de salud porque el tema no es de salud, pero una mala alimentación nos puede llevar a la muerte, ¿no? Eso lo sabemos, lo sabemos. Una mala alimentación nos puede llevar a la muerte. Pero en este caso, Satanás le dice: hey, tienes 40 días sin comer, ¿no tienes hambre? Qué interesante que la comida, no le ofreció agua, le ofreció comida, ¿verdad? Y Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre, sino el hombre, no dice no solo de pan vivo yo, el hombre, porque era hombre, era Dios hecho carne. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra es esta. No hay otra. Y la luz menor, evidentemente, pero la palabra de Dios, si nosotros queremos resistir, es por medio de la palabra de Dios. Y por medio de esa palabra que Jesús estaba constantemente, o esos 40 días que Jesús estuvo a prueba, Él se aferró a su Padre, y cuando vino la tentación le dijo: no, a mí no me vengas con eso, porque no necesito pan para estar bien, porque Dios me sostiene. Vamos a ver el siguiente texto, Mateo 4, del 5 al 7. ¿Alguien que me lo pueda nuevamente participar? Mateo 4, 5 al 7 para avanzar, por allá atrás, gracias. ¿Qué otra tentación? La segunda tentación, vamos con la segunda. La primera fue la comida. Amén, gracias. Este texto es muy fácil de entender. Satanás, nada más y nada menos, quería hacer dudar de que Dios lo podía salvar. ¿Ustedes creen que si Jesús lo hacía, no iban a ir por él los ángeles? Es más, yo creo que él solo, ¿verdad? Yo creo que no hubiese necesitado. La duda, familia, muchas veces puede entrar en nuestra mente. Y hoy en día, las plataformas digitales nos ofrecen información muchas veces religiosa que no es la mejor. Tenemos que tener cuidado con la información religiosa que estamos viendo, porque podemos llegar a dudar. Y seguramente usted conoce a alguien, tal vez de nuestra iglesia o de otras iglesias, que han escuchado esta información nueva, que interesante, que has aprendido,
Y eso va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y llega un punto en que esa persona llega a dudar de las verdades bíblicas y sale. Lo que Satanás quería es que nuestro Señor Jesús dudara, poner en tela de juicio si Dios podía salvarlo o no. Y la duda que Satanás implementó en Jesús también la puede implementar en mi vida y en la tuya. Pero si nos aferramos a la palabra de Dios y pedimos constantemente dirección para poder tener una mente abierta, una mente que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, Dios nos va a dar esa fortaleza. Y vamos a contestar lo que Jesús también dijo. Hey, no tientes al Señor tu Dios. ¿Por qué me está diciendo eso? Segunda tentación. Tercera, Mateo 4 del 8 al 11. Mateo 4, 8 al 11. Alguien que me lo pueda compartir. Mateo 4, 8 al 11. Tercera tentación. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quiero hacerles una pregunta, familia. ¿Satanás puede dar éxito? Pero lo puede hacer, ¿verdad? ¿Satanás puede dar éxito? Sí, sí lo puede dar, claro. ¿Satanás puede dar dinero? Oh, por supuesto. Es el mejor engañador. Ningún mago que ha existido, ni David Copperfield se le acerca a lo que Satanás puede hacer. Satanás puede dar lo que tú le pidas. Obviamente no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero hay personas que le piden y Satanás se las da, ¿eh? También. Y el diablo puede curar enfermedades, ¿no? Y quita y pone. Ahí hay muchos ejemplos de iglesias, denominaciones, personas. ¿Se ha visto usted en las calles? Esto me sorprende porque con el paso de los años lo he visto más y más y más. Se curan todo tipo de enfermedades, amarres, impotencia sexual. Todo lo que tú necesitas, aquí está. Llámame, yo te voy a ayudar. Trabajos garantizados, dice. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Trabajos garantizados. Una vez vi uno que dice, no pague hasta que vea que realmente ocurrió. En Tijuana, me acuerdo, una vez vi uno de esos. Sí. ¿Sabe de qué estoy hablando? Amén, qué bueno, y gloria a Dios por eso. Pero Satanás puede dar prosperidad. Hermanos, tengamos cuidado, qué es lo que hacemos, ¿verdad? A veces podemos ser engañados sutilmente y no saber que detrás de todo eso está Satanás, ¿verdad? Y Satanás le ofreció todos los reinos, ¿verdad? Porque Satanás es el príncipe de este mundo actualmente, ¿verdad? Pero va a llegar un día en que ya lo venció Jesús en la cruz, ¿verdad? Y va a llegar un día en que cuando Jesús venga, Satanás va a ser derrotado. Pero este es el tiempo en el que necesitamos estar blindados por Jesús. Porque si no, en este momento estamos en el tiempo de gracia, ¿verdad? En el cronómetro bíblico, el cronómetro, digamos, profético. Esa es la palabra. En el cronómetro profético estamos en el tiempo de gracia, pero viene el tiempo de angustia. Y va a llegar un momento que el Espíritu Santo se va a retirar de este planeta y ya no va a haber intercesión. Y yo creo que no falta mucho para eso. Yo siento que falta muy poco tiempo. ¿Qué vamos a hacer cuando Satanás venga con cualquier tipo de tentación y nos agarre tal vez sin devoción, sin oración, sin compromiso y con falta de fe? Vamos a caer, porque eso pasa cuando nos alejamos del Señor.
Pero al principio le dije que existen 7 niveles de blindaje, ¿verdad? Los repasamos y hay un octavo. Ese octavo es únicamente para las fuerzas especiales. Pero esta tarde, mira, ya para ir terminando, yo quiero ofrecerte uno más. Es un blindaje 8 Plus, ese no existe, ese no está. Y lo mejor de todo es que es gratis, porque estos blindajes, los 7 blindajes que les compartí al principio y el octavo, andan entre 200, 250 mil, 300 mil pesos o incluso hasta dólares, dependiendo del tipo de capacidad. Son caros, por eso es que lo tienen los empresarios, ¿verdad? Y los políticos, evidentemente. Pero esta tarde yo quiero ofrecerte este blindaje 8 Plus y no hay otro lugar donde podamos encontrar este blindaje que en la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio 6, 6 al 9. Alguien que me lo pueda buscar, Deuteronomio 6, del 6 al 9. El primer punto de este blindaje 8 Plus para nuestras vidas, para enfrentar a Satanás cuando venga a tentarnos. ¿Quién me lo puede leer? Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9, llevamos acabando. Nos falta nada más. Gracias, doctor. Adelante. 6 del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gracias. Y de paso, quienes estuvimos el sábado pasado, pudimos disfrutar del excelente tema que dio el doctor, y por eso es que lo traigo, porque ese fue uno de los textos que usted utilizó. Revise de nuevo el sermón del doctor. Yo lo pusiera ahí fijo en el Facebook. Muy interesante. Me pareció muy interesante el texto y el sermón, perdón, del doctor. Y lo traigo a colación porque él lo mencionó en ese momento. ¿Cuándo tenemos que hacer esto? ¿En qué momento? ¿Cuándo tenemos que repetir estas palabras a nuestros hijos? ¿Cuándo? Todos los días. No de vez en cuando. Todos los días. Y aquí me está diciendo que las palabras que yo te mando estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando del camino y del acostarte y cuando te levantes. Es que es todos los días. Todos los días tú debes repetir las promesas de Jesús a tus hijos. Porque de esa manera es como tú vas a estar blindado, ¿verdad? Y a pesar a veces de que lo hacemos, pues hay hijos fuera, ¿verdad? Porque cada quien tiene la capacidad de discernir, pero la semilla ahí está. Ahí está la semilla. Y ojalá en un momento puedan regresar, ¿verdad? Todos tenemos a alguien que está afuera, pero la semilla ahí está. Repítelas todos los días, que no se te olvide, una y otra vez. Escríbelas en el poste de tu casa y en tus puertas para que siempre esté presente la palabra de nuestro Dios en tu casa y puedas estar blindado ante los ataques de Satanás. Mateo 21, 22. Ya vimos la palabra de Dios. Es el primer elemento para estar blindados ante los ataques de Satanás. La palabra de nuestro Dios. Mateo 21, 25. Alguien que me lo pueda buscar. Penúltimo texto de esta tarde, de esta noche. Mateo 21, 22. Perdón, Mateo 21, 22. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Que me lo pueda leer? Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración. El primero, estamos hablando de la palabra de Dios, de su mensaje, a través de su palabra, y la oración, segundo elemento para estar blindados ante los ataques de Satanás. ¿Cómo está tu termómetro de la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Dedica el tiempo necesario. Acércate a Dios y pídele todo eso que necesita tu familia,
tu casa, tus hijos, Dios te va a responder, porque es misericordioso, Él es bueno, pero Él quiere que nos acerquemos, ¿verdad?, al trono de gracia por medio de la oración. Número 1, la palabra de Dios, sus leyes, sus normas, sus consejos. Número 2, la oración. Y número 3, último texto de esta noche, Mateo 24:14. Mateo 24:14. Otro elemento más para ser blindados por Jesús y resistir al diablo y sus tentaciones. Mateo 24:14, alguien que me lo pueda compartir, que lo pueda leer. Gracias. Tenemos bueno, vamos a repetirlo con el micrófono para que en la transmisión. Gracias, hermana, por Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando usted ora, en su corazón va a nacer, y cuando vea cómo Dios contesta sus oraciones, usted tiene que contarlo a los demás. No se puede quedar usted con la bendición. Usted tiene que contarle a otros lo que Jesús ha hecho en su vida, porque esa es nuestra misión, ¿verdad? Eso es lo que Jesús nos dijo cuando Él se fue al cielo. Necesitan decirle a otra gente, a otras personas, que yo existo, que yo vine a este mundo, que morí por los pecados de todos, que fui al cielo y que estoy por venir, dijo el Señor Jesús. La gente tiene que saber que Jesús viene pronto. Pero para eso necesitamos dos cosas primeramente: estudiar la Biblia, reflexionar en ella día con día, la oración diaria. La oración intercesora también es muy productiva. Hágalo, se va a dar cuenta del poder que tiene la oración intercesora. Y número 3, predicar, decirle a otros que el Señor Jesús viene pronto. Es mi deseo de oración que podamos tener este blindaje, el 8+, en nuestras vidas, y que resistamos al diablo y sus tentaciones, porque Él quiere destruirnos, pero tenemos a alguien más poderoso, que es nuestro Dios, Cristo Jesús. Dios les bendiga.